Teoría del procesamiento de la información. ¿Qué es? Es un conjunto de modelos psicológicos que conciben al ser humano como un procesador activo de los estímulos que obtiene de su entorno. Estos modelos se engloban en el cognitivismo, paradigma que defiende que los pensamientos y otros contenidos mentales influyen en la conducta y deben ser distinguidos de ésta. Las investigaciones y modelos teóricos desarrollados en el marco de esta perspectiva se han implicado a un gran número de procesos mentales. El desarrollo cognitivo se destaca desde la teoría del procesamiento de la información, analizando tanto las estructuras cerebrales en sí mismas como en su relación con la maduración y la socialización. Teorías cognitivas del aprendizaje. Es el procesamiento de la información que adopta la analogía del ordenador para estudiar y explicar el funcionamiento de la mente humana. La mente procesa la información desde su entrada hasta su salida, mediante una serie de procesos: recogida de información, procesamiento, almacenamiento, recuperación y uso de ella cuando sea necesario, y éstas operan de manera sucesiva y secuencial. Entrada, percepción, entrada de información. Procesamiento, interpreta, opera y elabora una respuesta. Salida, salida de una respuesta. La memoria es el principal proceso implicado en dicho procesamiento y el aprendizaje. Desde este enfoque, consiste en el proceso de recepción, retención y recuperación de conocimientos. La mayoría de los modelos de la memoria, denominados modelos estructurales o modelos multialmacén, reconocen una serie de etapas o secuencias en el flujo de la información. Así, la información procedente del medio es recogida en la memoria sensorial, donde permanece un breve intervalo de tiempo, y pasa a la memoria de trabajo o corto plazo, desde donde se puede transferir a la memoria a largo plazo. Memoria sensorial, atención y percepción. Los estímulos procedentes del medio inciden en los órganos sensoriales, activan los receptores y la información es almacenada en una estructura llamada registro sensorial o memoria sensorial. Esta es el tipo de memoria que permite retener impresiones de información de los sentidos después de que el estímulo percibido haya desaparecido. Ejemplo: si una persona visualiza una escena que le produce sensaciones de terror o miedo, la memoria sensorial permite que se sigan experimentando estas sensaciones cuando haya dejado de verla. Las sensaciones resultan el punto de partida de la percepción, y la percepción es el primer paso hacia el proceso cognitivo. Sin sensación no hay percepción, y sin percepción no hay recuerdo. Memoria de trabajo, corto plazo. Contenido y tiempos limitados. En la memoria de trabajo, la información permanece temporalmente y se combina con los conocimientos de la memoria a largo plazo. Los contenidos y el tiempo que podemos mantenerlos son reducidos, por lo que se limita a la información que estamos utilizando en el momento. La automatización de ciertas actividades o el agrupamiento de los estímulos nos permite sacar un mayor provecho a la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es el mecanismo de memoria que nos permite retener una cantidad limitada de información durante un periodo corto de tiempo. Retiene temporalmente la información procesada. Para que esta información pueda ser retenida por un intervalo de tiempo mayor, incluso indefinido, sería necesario recurrir a alguna estrategia, como el repaso o el ensayo, que consiste en la repetición de información de una manera más o menos rutinaria. Al aumentar el número de veces, se aumenta la probabilidad de que la información pase a largo plazo. Memoria a largo plazo, almacenamiento permanente. Algunas de las informaciones que recibe la memoria a corto plazo se pierden y otras son procesadas y transferidas a la memoria a largo plazo, en la que se produce el almacenamiento permanente de la información. Su capacidad es teóricamente ilimitada. La memoria a largo plazo se define como el mecanismo cerebral que nos permite codificar y retener una cantidad prácticamente ilimitada de información durante un periodo largo de tiempo. Los recuerdos que almacenamos en la memoria a largo plazo pueden durar desde unos segundos hasta varios años. Este tipo de memoria hace referencia a la capacidad del cerebro para almacenar hechos, conocimientos o destrezas y recuperar más tarde estos recuerdos.
El modelo de Atkinson y Shiffrin es una teoría de la memoria humana propuesta por ellos dos en 1968. Básicamente, estos dos psicólogos utilizaron este modelo para mostrar que la memoria humana puede ser dividida en tres tipos diferentes de memorias. Como ya explicamos, la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. En un principio, el concepto de memoria sensorial quedó fuera del modelo presentado en 1968. Fue agregado posteriormente. Si bien nuestros sentidos experimentan cosas diferentes en términos de la vista, el oído, el tacto, el sentimiento y el gusto, solo una fracción de todo esto es recordado. Esta fue la base del modelo que mostró cómo funcionan cada una de estas formas de memoria. Modelo de niveles de procesamiento de Craig y Lockhart. En este modelo se concibe la memoria más como un proceso activo y menos como un almacén de información. Esta propuesta, denominada teoría de los niveles de procesamiento, enfatiza el grado en el cual analizamos la información nueva y señala que la cantidad de procesamiento de información que se produce cuando nos encontramos con ese material es de vital importancia para determinar qué cantidad de información vamos a recordar. Entre los niveles encontramos el nivel semántico. El tercer nivel de procesamiento es el más profundo y es el que corresponde al análisis de la palabra tomando como referencia el contexto de la frase en la que forma parte. En este momento se elige para la palabra el significado que tengamos almacenado más adecuado. Tiene gran influencia la intencionalidad del sujeto, el tipo de análisis que se haga de la información y el contexto en el que se produce el análisis. Se produce una codificación y análisis de las propiedades semánticas. Se produce una incorporación de los conocimientos previos tanto para el análisis como para la posterior interconexión. A mayor nivel de procesamiento, mayor garantía de que se pueda recordar. Esta teoría parte de lo siguiente. Para obtener un buen recuerdo es más importante la cantidad de procesamiento que el lugar donde se procesa la información, sea memoria a corto plazo o memoria a largo plazo. El procesamiento de la información que se recibe a través de los sentidos es uno continuo que va desde el procesamiento superficial, pasando por uno intermedio hasta llegar al más profundo de carácter semántico en el que se construye el significado. El tiempo que la información puede permanecer en nuestra memoria está en función de la profundidad del análisis. Los niveles de análisis más profundos generan información más elaborada que va a partir de un almacenamiento más perdurable. Al aumentar el nivel de análisis semántico, se va a generar una mayor profundidad de procesamiento. La mera repetición superficial o mecánica de la información sirve para mantener en la memoria a corto plazo, pero no garantiza que el almacenamiento de la memoria a largo plazo sea mejor. Para que la repetición de la información sea efectiva, debe ir acompañada de la construcción de vínculos entre la información que recibimos y la que ya tenemos almacenada. El modelo conexionista de Rumelhart y McLennan. En 1986, estos autores publicaron el PDP, procesamiento distribuido en paralelo. No obstante el avance de la tecnología actual, el hombre es mucho mejor que las máquinas. Hay una razón fundamental y es que el cerebro emplea una arquitectura de computación que está mucho más adaptada a lo que el hombre hace. Muchas de las conductas complejas que el hombre realiza puede ejecutarlas en pocos cientos de milisegundos. Esto significa que el hombre realiza las conductas complejas en menos de 100 pasos de tiempo, si hablamos en términos de computador. Sin embargo, los programas de simulación y los modelos de inteligencia artificial necesitarían millones de pasos de tiempo para realizar estas mismas conductas complejas. El modelo multicomponente de Baddeley. El modelo clásico de la memoria operativa está compuesto por tres componentes: el ejecutivo central, que gestiona el uso de los recursos cognitivos y atencionales, y dos sistemas subordinados que procesan información unimodal, el bucle fonológico y el lazo articulatorio. Posteriormente, Baddeley añadió un cuarto componente, el buffer episódico. Este es el cuarto componente del modelo clásico de la memoria de trabajo, que fue añadido por él en 1991.
Desde su punto de vista teórico se asocia con las funciones ejecutivas propias del lóbulo frontal del cerebro. Según Barley, se trata de un almacén temporal con capacidad restringida, como el lazo articulatorio y la agenda visoespacial. No obstante, trabaja con información multimodal, en lugar de hacerlo solo con palabras o con imágenes. Otra característica fundamental es que permite el intercambio de información entre la memoria a largo plazo y la operativa.